Mi nombre es María Eduviges Maldonado Arzate, actualmente tengo 20 años, estoy por cumplir los 21 el 26 de diciembre. Estuve internada en la Fundación Ellen West en el año 2020, justo cuando iniciaba pandemia y pues fue que cerraron todo literalmente en la ciudad, pues ahora sí que en el mundo. Tuve un tratamiento de 7 meses aproximadamente. Bueno, como dije, estuve internada en el año 2020. Anteriormente tuve una enfermedad bastante fuerte que es anorexia. Actualmente puedo decir que estoy recuperada, tengo 3 años de recuperación. Mi vida antes de haberme internado en una fundación como es Ellen West fue bastante complicada. Realmente yo era una niña muy difícil, muy diferente. Creo que todas las personas tenemos ciertas conductas, ciertos patrones. Sin embargo, estaba en un punto muy frágil de mi vida. Estaba en un punto crítico en el cual yo no sabía quién era, no sabía quién debía ser, cómo debía de ser, pero sí sabía una cosa, que yo quería ser perfecta. Quería ser perfecta en cuestión académica, quería ser la hija perfecta, quería ser la hermana perfecta, quería tener el mejor de los cuerpos, quería simplemente como destacar en todo aquello que pensaba que era tan importante y que actualmente digo, pues al final de cuentas termina siendo un cascarón de quién eres, pero en ese momento le daba la mayor importancia a mi vida. Todo comenzó más o menos en el año 2013. Realmente yo digo que mi enfermedad no fue de mis 16 años para en adelante, sino que es una enfermedad que llevo arrastrando de mucho tiempo atrás. Podría decir que en casa, pues mi familia, mi mamá, tenía conductas relacionadas a un trastorno alimenticio. ¿Cómo eran estas conductas? Éramos obligadas, mis hermanas y yo, como a hacer cierto deporte, a tener que comer ciertos alimentos e incluso recibir comentarios sobre esto ya no, esto sí, vas a comer más, ¿por qué? Ya, basta. De la misma manera, recuerdo mucho una vez que iba a ir por primera vez a Cancún de vacaciones y fui a una farmacia y siempre tenían como una báscula, entonces dije, pues me voy a pesar. Al momento de subirme a la báscula, yo estaba en segundo de secundaria, por así decirlo, me pesé y eran 52 kilos. En ese momento yo me llené de vergüenza y dije, ¿cómo peso 52 kilos? O sea, es demasiado. ¿Cómo pude pasar de un 4 a un 5, ¿no? Como cuestión de decenas. Entonces, siempre tapaba como el número de la báscula y decía, me bajé y dije, peso 49. De ahí realmente sucedió una burla con mi hermana que me dijo de que, eres la 49, y de ahí se me quedó grabado. Entonces mi cabeza decía, voy a llegar a los 49, o sea, como que también tengo esa parte, o bueno, tuve mucho esa parte de que súper obsesionada, súper obsesiva con algo que quería hasta no tenerlo, no suelo como descansar, entonces en ese punto era de que a los 49. Estaba en secundaria y yo pues desayunaba en casa, que era cuando mi mamá me daba el alimento, y llegando a la escuela teníamos de que un recreo, por así decirlo, y yo decía, no, es que ya desayuné en la casa. Entonces me quedaba sin comer y después de eso, llegando a casa, después de clases, yo decía, no, comí bastante en la escuela, ya no tengo hambre, mamá, y me esperaba hasta la cena. Y claro, con mi teléfono tomándome fotos en ropa interior sobre, literalmente, entre comidas, todo el tiempo tomándome fotos y fotos y fotos. Después de esto, como que comencé a formarme un hábito de pesarme cada 8 días. Entonces yo decía, hasta que llegara a los 49 voy a parar. Siempre como que tenemos la idea de que al llegar a un número te vas a sentir contenta con lo que eres o con el cuerpo que en ese momento crees tener. Sin embargo, llegué a los 49 kilos y dije, no, como que todavía tengo un gordito acá, como que el bracito. Y aparte eran los festivales, ¿no? En la escuela del 20 de noviembre y que ponte los trajes. Entonces yo veía que mis compañeras eran más delgadas y siempre me la pasé comparándome con cuerpos que pues realmente no era como yo estaba en ese momento, era una niña. Entonces dije, más. Eso fue en secundaria, llegué a los 47 kilos y me mantuve estable, por así decirlo, porque claramente ya me saltaba el lunch, ya me saltaba la comida, simplemente desayunaba y cenaba y yo sentía que eran mis comidas normales y que con eso mi cuerpo iba a aguantar. Para esto entro a la preparatoria y estudiar en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Toluca, pero mis papás no quisieron como que dejarme allá siendo foránea, entonces yo viajaba todos los días, 2 horas de ida y 2 horas de regreso hasta donde yo vivo. Entonces en ese tiempo yo aprovechaba, ¿no? Mi mamá me daba un licuado temprano y de ahí no probaba alimento hasta las 4 de la tarde, que era una ensalada bajísima en calorías. Para esto yo ya me sabía cuántos gramos era cierta cantidad de, no sé, una proteína equivale a esto, ya sabía el conteo de calorías perfecto, me lo sabía de memoria.
sabía porciones, sabía gramajes de cualquier grupo de alimento, entonces ya era algo enfermizo para mí. Y yo decidía consumir los alimentos que yo creía que eran sanos o que yo pensaba que no me iban a hacer daño o subir de peso. Para esto solamente consumía una ensalada al día y llegaba a la casa en la noche. En ese tiempo que tenía como tiempo libre, que eran 3-4 horas, hacía 3 horas de ejercicio intenso. Entonces, nada más comiendo una ensalada y 3 horas de ejercicio, pues obviamente ningún cuerpo iba a aguantar. Para esto llegaba a casa y siempre cansada, siempre de mal humor, triste, enojada. Y mis papás me decían, vente a comer, vente a cenar. No, ¿qué crees, mamá? Ya cené, ya comí en la escuela, comí en el autobús. No tengo hambre. ¿Voy a hacer tarea o tengo muchísima tarea? Esos eran mis pretextos de todo el tiempo. Entonces me desaparecía y ya, no hacía nada. Y así fue pasando esto hasta que pues comienzo a tener un grupo de amigos en el cual yo busco encajar, busco sobresalir por cuestiones de marcas. Ya no me interesaba mi cuerpo, ya no me interesaba como mi salud realmente, simplemente yo quería que me voltearan a ver y como que pensaba que poniéndome cada vez un poco más de adornitos iba a ser más llamativo para la gente. Sin embargo, pues sí era llamativo, pero porque era preocupante. Llegó un momento en el que perdí mi periodo y pasaban meses y yo decía, ¿por qué se me habrá ido? ¿Por qué se me habrá ido? Sin embargo, yo no tenía la idea o ignoraba que ya era una señal de advertencia. Mi cuerpo ya me estaba diciendo, no puedes seguir así, no puedes seguir comiéndote una ensalada al día y haciendo 3-4 horas de ejercicio al día y llegando y nada más dormir. En una de estas pido ayuda en la escuela. Mis papás se comienzan a preocupar porque la ropa ya me quedaba grande. Todo el tiempo yo trataba como de usar pantalones aguadísimos, sudaderas enormes, como para que no notaran el cambio en mi cuerpo. En la escuela para mí era como un trofeo. Para mí era un trofeo tener a una amiga que también estaba pasando por lo mismo y decirle, ¿ya comiste? Y me dijera, sí, me comí, no sé, un sándwich. Y me preguntaban, ¿y tú? Yo decía, no, yo ya lo tiré. Para mí eso era un orgullo. Yo me sentía la más poderosa, me sentía la más fuerte por haberme restringido a una comida. A ver cómo yo pensaba que era más fuerte que todos, porque a pesar de que alguien hiciera una dieta, que alguien tuviera el cuerpo que tenía, yo decía, pues puedes hacerla, pero yo no como nada. Yo estoy así, ¿no? Entonces para mí era como cuestión de competencia y hasta cierto punto llegó a ser algo muy, pues sí, se formó parte de mí. Yo creía que era la forma en la que yo ganaba. Para esto mis papás comienzan a darse cuenta, me dicen, oye, ¿qué está pasando? Pedimos ayuda en la escuela, están los psicólogos de la escuela, sin embargo en terapia se quedaban dormidos. O sea, yo decía, platicaba y el psicólogo era de que, ay, sí, Edu, sí, sigue, sí. Pasaban 40 minutos, bueno, ya, se acabó tu terapia, gracias. Y ahí mismo pedí ayuda en el nutriólogo, entonces me comenzaron a hacer de que pruebas de grasa, de pliegues, todo eso. Y para medir 1.65 mi peso ya era bastante bajo, ya no tenía mi periodo, entonces todavía me dice, pues todavía te queda un poco de grasita, todavía puedes perder, o sea, pues no estás tan mal, todavía tienes grasa. Y yo dije, bueno, pues todavía puedo un poco más, todavía más. Llegan vacaciones de Semana Santa y me quedo dormida en casa. Despierto, me levanto por un vaso de agua, me desmayo. Mi mamá escucha nada más cómo se cae algo y corremos, ¿no? Se corren y me dicen de que qué pasó y le dije, no mamá, me mareé, perdón. Yo ya estaba muy delgada, me dijo, ¿sabes qué? Tienes 3 meses, era abril, 3 meses para recuperarte e iniciar tu semestre y yo voy a hablar con la escuela que te puedan evaluar de la manera que sea sin que pierdas tus calificaciones. Pero también algo que yo creía que era mi personalidad era pues la escuela, ¿no? Ser la niña inteligente, era de los mejores promedios de la generación, me encantaba el idioma, me la pasaba haciendo ejercicio, entonces para mí era como mi zona de confort poderme ir a la escuela y decir, pues es que allá no voy a comer, no voy a hacer ejercicio, no esto, no aquello. Mi mamá me dice, vas a estar aquí, tienes hasta agosto. Y yo pues en mi cabeza pensaba, bueno, tengo 3 meses y pues nada más tengo que subir cierta cantidad de peso. Yo como que lo contaba y decía, bueno, no está tan mal. Comienzo a deprimirme estando en casa y pues ya no solo era la comida, ya también era todo, o sea, yo ya no tenía fuerzas para estar, ya no quería vivir. Mi vida se había convertido en nada, o sea, simplemente pensaba en mis estrategias para saltarme la comida del día siguiente o mis estrategias para esconder la tortilla, con qué ropa iba a usar para que cuando mi mamá me pusiera la comida, yo pudiera meterme la comida en la ropa, en los bolsillos, en los zapatos, a qué hora me iba a dormir para ya no pensar. Entonces comienzo a perder peso, más, de una forma increíble, o sea, realmente yo ya no era nada. Ya no tenía nada, simplemente era un hueso andando, por así decirlo. De la misma manera mi mamá como que de repente veía que no estaba, yo me salía y me iba a dar mis vueltas como loca
por todo el centro, por el mercado, y caminaba y todo el mundo se me quedaba viendo así de ¿qué onda con esta niña? Pero pues realmente yo nada más buscaba como quemar las calorías que yo había ingerido, sin embargo era pues una tontería. En una de esas viene mi tía, mi hermana, fuimos a la escuela de mi hermana, porque yo ya no estaba estudiando, entonces fuimos a llevarla a su departamento y hago un berrinche porque no quiero comer un pedazo de pollo y una tortilla. Entonces mis papás me amenazan y me dicen, si no comes te vamos a llevar ahorita al hospital a que te internen. Y yo, pues llévame, porque aparte muy respetuosa. Les dije, va, llévame, órale. En eso pues sí, me internan. En el hospital me dicen que estoy deshidratada, me quedo ahí como 2 días y en una videollamada con una de mis tías, que se llama Emilia, me ve y me dice, ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué estás así? ¿Qué tienes? Y yo no, pues nada más estoy enferma. Yo siempre como que decía, no, me dio algo en el riñón, estoy mal y no acepto, mi cuerpo no acepta ciertos alimentos, entonces por eso estoy bajando de peso. Pero pues ya mi baja de peso era increíble y gracias a Dios mis riñones pues estaban súper bien. Entonces mi tía me dice, ¿sabes qué? Yo agarro un vuelo y llego. Pasaron 15 días y no, una semana yo creo. Mi tía llegó y me llevaron con nutriólogas, con psicólogas, con psiquiatras. Me recorrí todas las nutriólogas habidas y por haber del Estado de México y de fuera. Todas las psicólogas también, todas las psiquiatras. Pero al final de cuentas nada avanzaba, todo iba en retroceso, todo iba peor y peor y peor. Mi tía me ve y recuerdo mucho que estábamos en la farmacia y a mí me habían recetado como Ensure para que pudiera tener un poco más de fuerza. No, pues me le echo a correr. Me salgo del carro y como balita me fui corriendo por todo el centro para que no me tomara un alimento. O sea, simplemente estaba desconectada ya de la realidad, no me importaba nada más que mantener aquello que pensaba que era mío. Trataba de atesorar tanto mi enfermedad que persona que llegara era persona a la que yo veía como un enemigo, como la persona que me estaba lastimando. En esto mi tía me dice, ¿sabes qué? Al día siguiente, que íbamos a ir a un hospital. Yo dije, sí. Me convulsionó, me golpeó en la cabeza. En la noche me llevaron de urgencia al hospital, me internaron, me alimentaron un poco y me dijeron que pues yo ya no... Para empezar, mi cuerpo ya no estaba aceptando nada y que era cuestión de sonda o buscar cómo ayudarme. Sin embargo, el hospital en el que yo estaba era bastante caro y mis papás no podían costear eso. Entonces ya me sacaron y yo le dije a mi mamá de que no, pues te prometo que voy a intentar comer. Y fuimos con una nutrióloga, me hacen una valoración y la nutrióloga me dice, es que pues con este peso yo estoy poniendo en riesgo mi cédula porque si te pasa algo podríamos decir que yo estaba ayudándote. Mi mamá busca otras clínicas, fundaciones y ninguna me acepta. Me dice que el peso en el que yo tenía pues estaba muy mal y que ellos no buscaban aventarse ese paquete. No solamente estaba mal físicamente, sino psicológicamente yo estaba de lo peor, por así decirlo. Era una persona agresiva, una persona enojada, triste. Realmente recuerdo mucho que aquí en la fundación, cuando llegué a Lenguest, me dijeron, eres gris. Estaba sentada y me dijeron, eres gris. Y yo no entendía por qué me decían que era gris hasta ahorita. Pero bueno, luego vamos a ese punto. Y ya de ahí me llevan a Tlalpan y en silla de ruedas. Fuimos a distintos hospitales, sin embargo ninguno me aceptaba por mi peso y por mi edad. En eso vimos un psiquiátrico, Juan Navarro, y pues como última llamada, última esperanza, me dijeron pues vamos a ver qué pasa. Me vieron llegar en silla de ruedas y fue internamiento obligatorio. Le dijeron a mi mamá y a mi tía como, si su hija se va ahorita, se le manda a usted como Ministerio Público, se le mete demanda, y porque la manera en la que trae a su hija es ilegal. Y si se va, queda bajo su responsabilidad que ella ya está por morir. Entonces como que mi mamá estaba súper espantada, mi tía también, mi papá no había ido con nosotras, y en eso como que un poco de lucidez llegó a mi cabeza y les dije, me quedo. O no sabía, yo llego a pensar que dije me quedo porque quería agravar más mi enfermedad y decir, llegué a ese punto, porque el estar internada es como, entre los pacientes enfermos era como, yo ya estuve internada, ya llegué a un nivel más allá de, entonces yo lo veía como otro pequeño de mis trofeos. Sin embargo, estando allá adentro, pues realmente sí fue algo muy difícil. Fue un momento en el que mi vida cambió completamente y no hablo como
mucho de cuestión de bien. Sin embargo, aprendí mañas, me tocó ver cosas que creo que ningún ser humano debería estar o debería presenciar, ese tipo de actos, y que ninguna persona enferma debería vivirlo. Una enfermedad no se trata así, y bueno, eso es hablando desde mi perspectiva. Estuve internada 4 meses y en esos 4 meses logré subir cuestión de peso el mínimo posible. Entonces ya era algo tan grave que los mismos del psiquiátrico le dijeron a mis papás, pues que ya no podemos tenerla aquí, nomás no avanza, no nada. Y pues yo buscaba hacer tratos con las compañeras, aventaba el Ensure por la maceta, entonces tampoco cooperaba mucho de mi parte. Sin embargo, al salir tuve bastantes crisis después de eso. Me quedé con experiencias muy fuertes y tuve 7 intentos después de haber estado internada en un psiquiátrico, porque pues si ya me tenían obligada a comer, ya había alguien que me vigilara todo el tiempo, buscaba otra forma de sacar aquel dolor que yo tenía. ¿Y cómo era? Intentos de... Ya no solamente era la comida, ya eran combinados. Mi depresión cada vez estaba más fuerte. Llega pandemia, comienza a estar pandemia y como que dice, va a ser un encierro de 1 semana, y en eso mi hermana mayor dice, pues yo escuché de una fundación, vamos a ver qué pasa. La verdad yo no supe nada, solamente me dijeron que ella ya había hecho todo el movimiento, y pues como para engañarme me dijeron, va a haber alberca. Y yo feliz de que hubiera alberca, y decía, el paraíso que tuviera alberca. Entonces dije, está bien, si va a haber alberca, pues está bien. Llego a la clínica, a la fundación, y pues de ahí parte todo mi proceso, un verdadero proceso. Llegué un 10 de abril del año 2020 a la Fundación Ellen West, y obviamente me pasaron a regaderas a cambiarme y a bañarme porque era pandemia. Entonces pues aquí hay pacientes que estábamos en riesgo, y yo pensé como que me iban a hacer una valoración. Yo ya llevaba mi discurso hecho como para que se fuera de ambulante, ni más me quedé, ni para voltear atrás. Me internaron y a partir de esto pues fue una época bastante difícil, pero bastante bonita. Lo recuerdo como lo mejor que me pudo pasar en la vida. Justo como comentaba hace unos momentos, llegué y claramente súper morbosa, viendo a las personas internas, y yo, ¿qué tienes? Tratando de seguir con mi competencia de enfermedad, de cuánto pesaba, cuál había sido su mínimo, qué comía, qué no comía, por qué estaba aquí, cuánto tiempo llevaba. Yo trataba de destacar por ser la más enferma de todas. Y eso fue desde un inicio, o sea, mis redes sociales, mis búsquedas en internet, todo era personas enfermas y yo buscando cómo superarlas. Entonces, estando aquí, como que fue chistoso porque ya había niñas que estaban en un proceso de recuperarse. Entonces, muchas de ellas ya tenían sus límites y era como, yo ya no quiero la enfermedad, ya vi el daño que me hace, por favor, aléjate tantito. Sin embargo, pues yo sí estaba bien enferma y buscaba cómo seguir, incluso estando internada. Por eso es que llegan y mis compañeras me dijeron, tú eras gris, Edwiges, o sea, te vimos y eras una persona gris, tú no eras nada más que un cascarón, como un cascarón de huevo. Así estaba, completamente podrida, por así decirlo. A partir de esto, comencé a tener terapias, pero yo súper necia, súper negada a la enfermedad. Yo decía, es que yo ya estoy bien, yo ya había subido un poco de pesos y pues yo decía, yo ya estoy bien, no sé qué hago aquí, no nada. Entonces los primeros 3 meses, aparte de que fueron la cosa más difícil, para mí fueron de completa negación. Estaba aquí y en terapias no participaba, seguía escondiendo comida, seguía juntándome con aquellas internas que recién ingresaban o con aquellas que podíamos decir que estaban más apegadas a la enfermedad. Seguía teniendo conductas como ponerme a hacer ejercicio escondidas en la noche, que bueno, según yo era escondidas, que nadie me iba a ver. Bastante grosera, negada. Y en cuestión de terapia, cuando llegaba a la terapia, para mí todo era color de rosa, ¿no? No, es que hoy estoy súper bien, yo ya entendí, yo ya esto y aquello, pero con la intención de que pudiera engañar a los doctores y yo salir y seguir con mi TCA. Lo que no quería era dejar aquello que pensaba que era parte de mí. Los primeros 3 meses, como comenté, fueron muy difíciles, realmente no tuve participación. Sin embargo, en la clínica, en la fundación me vi obligada a recuperarme. En un principio yo decía que estaba obligada a recuperarme. Y hubo un momento, realmente no tengo como grabado el por qué, pero fue a partir de un tercer mes y medio que dije, bueno, ya estoy viendo cómo es mi vida y la verdad es una mierda.
o sea, mi vida es una mierda. O tengo dos opciones y ya vi que estar hasta abajo sigue siendo una mierda, intentar salir un poco. Entonces dije, voy a intentarlo mientras estoy aquí. Al salir yo buscaba como regresar y mis conductas y volver a ser la más flaca del mundo. Estando aquí, comienzo a tener terapias individuales, comienzo a convivir, a hablar en terapias grupales, a conocerme un poco más, saber sobre mi historia, entender, y realmente la perspectiva de la vida había cambiado. Fue una noche en la que estábamos cenando y de repente se me hizo hacer un comentario porque yo nunca hablaba, ni siquiera en la cena, y todas las niñas estaban cagadas de risa con lo que yo había dicho, porque fueron unas experiencias pasadas. Y de ahí como que fue la noche en la que más me he reído en toda mi vida, y fue la noche en la que dije, bueno, no está tan mal. Comencé a tener terapias con la doctora Araceli y a decir la verdad, aunque dijera, bueno, pues ya me van a regañar, ya esto, ya no. Como que intenté quitarme esa barrera que tenía y tratar de descubrir realmente quién era. Para mí el estar en la fundación fue el momento más bonito de mi vida. Yo me la pasaba diciendo, es que ya me quiero ir, porque yo veía pasar y pasar y pasar a la gente, a las internas, y decía, es que yo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo creía que ya estaba lista porque ya me comía una galleta. Yo ya estaba lista porque yo ya me comía una manzana sin culpa. Pero al momento de tener que enfrentarme a situaciones que me sacaban de esa zona de confort, volvía como a ponerme un poco eriza, como un gatito, ¿no? O sea, me ponía así y no sabía cómo reaccionar ante las situaciones. Fue entonces que me dijeron, no, o sea, no estás lista y te sigues quedando, pero yo comencé a aprovechar ese tiempo y dije, bueno, si ya estoy aquí, vamos a hacerlo bien. Tuve un acompañamiento increíble por parte de la doctora Araceli. Realmente estuvo conmigo en cada paso que di, por más regaños que tuve, más crisis, como que ella llegaba a acomodarme en mi centro y decirme, ¿sabes qué? Vas y vas y vas. Por más que estaba hundida, yo sabía que no iba a terminar tocando el fondo, porque al final de cuentas iba a haber alguien que en ese momento me iba a impulsar. Para esto comienzan a platicar de la salida, como de la graduación, que ya me iba a ir. Y mi pánico era increíble, el estar afuera. Lo que todo mundo podría decir que a mí me daba miedo estar adentro en un inicio, mi mayor miedo ahora era estar afuera, y la fundación se convirtió en mi casa, se convirtió en mi lugar seguro. Yo siempre digo que para mí llegar a Ellen West es llegar a mi lugar seguro. Tengo una crisis, Ellen West. O de repente estoy llorando, hay mis selfies llorando. Pero sé que siempre estoy acompañada, sabía que era como mi base el estar aquí. No solamente fue un proceso en el que era sanarme a mí misma, sino que también tenía que sanar mi entorno. Porque mi mayor miedo era no el mundo, sino mi familia. Comencé a darme cuenta que mi miedo era mi familia. Yo tenía sesiones familiares una vez por semana, todos los viernes, y aunque el amor que yo tenía hacia mis papás era inmenso y la emoción que me daba verlos 8x8, también eran los días que más destrucción tenía, porque realmente éramos un completo desastre. O sea, mi mamá era una persona controladora, obsesiva, compulsiva, mis hermanas cada una en un centro abandonado de diferente manera, porque las tres estábamos muy abandonadas. Mi papá, una persona abusiva, bastante fría, grosera, como que él estaba pero no estaba. Entonces cada una de las terapias era recordarme aquello que tanto me dolía y por qué estaba tan aferrada a algo, por qué me había encerrado tanto en una enfermedad, para que alguien pudiera voltear a verme y decir, ella es Eduviges, es así, está así, y no buscar como siempre ser alguien que no. Un ejemplo de esto es la constante comparación que yo vivía con mi hermana mayor, y que yo siempre traté de lograr aquello que ella no lograba y yo no me daba cuenta del daño que le hacía. También yo como diciendo, es que yo sí lo logré y tú no, pero yo lo hacía con la intención de que pudieran voltear a verme desde arriba. Entonces, la verdad, la cuestión familiar era un caos. Hablando de mi hermana pequeña, Fer, era mi hija. Fer, podríamos decir que la malcrié, porque
tomé una responsabilidad que a mí no me tocaba a los 5, 6, 7 años. Me quedaba todos los días con ella y nuestra forma de distraernos era con la niñera, haciendo maldades. También recuerdo conductas muy abusivas que yo tuve hacia ella. Entonces estábamos completamente fragmentados, ¿no? Uno abusando del otro y el abuso cada vez se volvía más fuerte hasta que realmente llegó un punto en el que yo creo que si alguien no hablaba, no salía a la luz, no sé en qué hubiera terminado. Muchas de las terapias que tuvimos fueron bastante controversiales porque nosotros ya habíamos normalizado este tipo de conductas. Pensábamos que la función familiar que teníamos era bastante buena porque para nosotros no existían límites, no sabíamos del abuso, no sabíamos de aquello que a cada uno le dolía y también de la historia. Durante todo mi proceso tuve bastantes crisis, de ellas los 7 intentos de suicidio, en las que no solamente fui la víctima, sino que también fui la persona que abusaba. Mis hermanas fueron quienes tomaron mucho tiempo responsabilidad ante mi enfermedad y en las crisis las violenté física, emocionalmente, de las maneras más crueles que se puede decir. Igualmente a mi mamá, a mi papá, a cualquier persona que se acercara a mí o que tratara de decirme que yo estaba mal o que estaba enferma, para mí yo lo veía como un enemigo, porque simplemente era algo que yo no quería dejar y era como si me estuvieran tratando de quitar algo que era tan mío, que decía, no, es mío, 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 o algo que yo no tenía que compartir. Yo no tenía que compartir con mis hermanas mi enfermedad, porque era solo mía. Yo no tenía que hablarles o tener que competir por algo, porque yo ya había llegado a un extremo que iba a ser difícil superar. Yo ya había logrado captar la atención de mi papá o hacer que al menos estuviera un tiempo cerca de mí. Yo ya había logrado que mi mamá me volteara a ver y que a lo mejor se sentara conmigo a comer, porque tenía que hacerlo en vez de estar todo el tiempo trabajando. Parte de mi enfermedad fue el buscar el control en algo que yo pensé que era lo único que tenía, ya que toda la conducta familiar y todas nuestras vidas habían estado hechas como de una manera estructurada en la cual no podíamos salir de ahí. Fue un proceso bastante difícil porque incluso saliendo de mi internamiento yo me quedé con mucho rencor y la verdad soy una persona muy rencorosa, lo guardo. Entonces el tener que aceptar que todos tenemos una historia, el tener que aceptar que todos tenemos un pasado y que muchas acciones no son hechas con la intención de lastimarte, sino solo son acciones, y que a veces un padre o una madre, siempre busca lo mejor para su hijo o su hija, y que yo siempre lo vi como un abuso. Entonces el tener que perdonarlos a ellos, tener que perdonar a mis hermanas, el tener que perdonarme a mí, creo que ha sido uno de los procesos más difíciles que he tenido en toda mi vida, y pues ha sido un proceso que todavía sigo construyendo, sigo perdonando, sigo amando, y también hay cosas que siguen doliendo. Esta cuestión de las terapias familiares era bastante fuerte porque, como lo dije, era lo que más me lastimaba. Mi entorno era lo que me dolía y era todo lo que yo quería que voltearan a ver. Entonces también el que para mí funcionara tan bien esta disfuncionalidad era parte de que me quisieran quitar otra de mis cosas, ¿no? El que mis papás se dieran cuenta, el que mis hermanas comenzaran a poner límites, a tener como conocimiento de abuso, de esto, de aquello, mis papás también. Para mí también era un abuso hacia mi zona de confort, por así decirlo, porque a mi enfermedad le funcionaba muy bien estar roto. Era como ese pequeño pedazo en el que podía entrar, y que para mí el que lo trataran de arreglar era bastante abusivo, por así decirlo. Tiene 3 años que salí de la clínica, que estoy recuperada y que sigue siendo un proceso. Sigo teniendo miedo, sigo teniendo sentimientos, sigo teniendo dolencias, sigo estando enojada en algunas ocasiones. Sin embargo, todo este proceso me ayudó a comprender que somos humanos, que realmente ninguna acción está hecha como para dañar a alguien intencionalmente viniendo desde casa. Hablaré un poco de mi post-recuperación. Cuando salí de la clínica, en la fundación, yo traté de buscar la manera posible a que mi anorexia regresara. Entonces yo comencé como a decir realmente que la doctora Araceli había sido muy mala conmigo, porque yo buscaba ese huequito, yo buscaba que aquello que se había
tratado de cerrar, de componer, tuviera todavía algunas brechas y que mi anorexia pudiera entrar. Que siguiera teniendo aquello que pensaba que todavía era muy mío, a pesar de haber llevado ya un proceso, a pesar de haber ya sanado, era algo a lo que yo todavía estaba aferrada. Entonces comencé a tratar de, pues sí, de manipular, de poner en contra aquello que me había salvado la vida y aquellas personas a las que les debo mi recuperación. Entonces fue un proceso en el que yo misma me jugué chueco, por así decirlo, y que mi vida estaba todavía descontrolada. No sabía cómo reaccionar a un mundo real después de haber estado en una burbuja por mucho tiempo. El salir y ver que realmente lo que tú viviste o lo que tú vives es importante en tu historia y que a lo mejor puedes llegar a cambiar algunas otras, pero que la vida sigue. O sea, simplemente lo único que se detiene es tu mundo. Las personas siguen creciendo, las personas siguen riendo, siguen comiendo, siguen viajando, siguen haciendo lo que su vida quiera y lo único que se va a detener o que se va a fragmentar va a ser tu vida. Entonces comenzaba a ver cómo mi generación ya se estaba graduando de la preparatoria, cómo todos ya estaban pensando en un paso adelante. Sin embargo, yo seguía luchando contra mí misma, porque realmente era una lucha contra mí, el por qué yo no, por qué yo no, por qué yo no, por qué yo esto, por qué yo, seguir comparándome. Fue un proceso en el que llevé de la mano con la doctora Araceli, porque 8x8 yo tenía que venir a terapia y decir, es que me está pasando esto, es que Ara, ¿por qué? Y darme golpes de realidad y darme cuenta que la vida no es un color de rosa, pero tampoco es negra. Que en esta vida vamos a tener momentos buenos, va a haber gente buena, va a haber comentarios, va a haber de todo, tanto positivo como negativo. Sin embargo, ahora quien pone los límites, quien pone las barreras, vas a ser tú misma. A pesar de que yo trataba de ver la vida como que fuera buena, yo seguía buscando que esa enfermedad entrara. Entonces ataqué a la doctora Araceli. Hubo un complot interno, rompí miles de reglas, traté de convencer a mis padres de que la verdad en la clínica todo estaba mal, que la fundación estaba mal y que yo había sido maltratada, yo había sido esto, habían abusado de mí. Sin embargo, hablaba mi enfermedad, hablaba el que yo quería seguir en ese proceso. Mis padres obviamente me decían sí, pero por detrás me decían, ya está hablando, está saliendo. Y fue el momento en el que más me quise alejar, el momento en el que más me aferré a la fundación. Fue el momento en el que más rescate necesité, porque estaba tan vulnerable en un mundo tan desconocido, tan nuevo, en donde hasta mi familia me parecía completamente diferente. Entonces el tratar yo de romper toda esa armonía que se había creado, para mí era como el poder que la enfermedad entrara. Yo culpaba mucho a la doctora Araceli porque, como dije, decía que había muchas cosas. Sin embargo, ella era quien me estaba salvando. Era quien me guiaba hacia un camino que a mí me daba miedo, que a mí me atemorizaba, porque yo no quería estar sana, yo quería seguir enferma, yo quería tener todavía aquello que no quería perder. Entonces fue una lucha en la cual estuve hablando y diciendo contra alguien que realmente trataba de salvarme. Algo que pasa y que me quedó muy grabado y cada vez que puedo contarlo lo digo, es cómo todos juzgamos a una doctora que lo único que ha hecho por todas ha sido salvarnos. Nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder sobresalir y sacar aquello que realmente nos ha herido tanto, y que hablamos desde un lado enfermo. Para todas, en algún punto podemos decir que la doctora es mala, que la doctora es cruel. Sin embargo, quien habla es la enfermedad. ¿Por qué? Porque como personas con un trastorno alimenticio o con una adicción, logramos ser bastante manipuladoras hasta lograr el objetivo que tenemos. Y para mí mi objetivo de tener lejos a la persona que representa completamente la salud, que representa el estar bien, me daba seguridad de que yo iba a estar mal, de que yo podría seguir siendo flaca, de que no iba a tener control, de que aquella amenaza ya iba a desaparecer. Entonces todos hablamos desde la enfermedad, en un punto de culpas, de malicia, de miedo, y el tratar de culpar a alguien más sin querer
darnos cuenta de aquello que nos está atacando, de lo que de verdad duele, de lo que de verdad importa, siempre es más fácil voltear a ver y echar la culpa que verte a ti mismo y tratar de sanar aquello que duele. Es más fácil huir que afrontar. Entonces, por mucho tiempo esa fue el intento de mi estrategia, sin embargo, nunca me funcionó. Mis padres realmente siempre estuvieron de la mano con la fundación, con Araceli, y por más que yo quisiera salir del carril, no tenía forma, y yo misma acepté el que realmente estaba equivocada, el que no entendía por qué yo podía odiar a alguien, por qué yo podía decir cosas tan malas de alguien que me ha salvado. Lo mismo que comencé a hablar y pensar sobre mi familia, sobre mi mamá, mi papá, mis hermanas. ¿Por qué voy a tener que odiar a alguien? ¿Por qué guardarle tanto coraje a algo que es amor puro? Algo que es salud, algo que es vida. Que la familia, que las personas seguimos siendo imperfectas, claro que sí, no va a haber un mundo perfecto. Sin embargo, también es parte de comenzar a amar aquellos errores y cambiar como persona, no tratar de culpar a alguien por nuestros propios actos. O como tratar de aventar la piedra y esconder la mano para que a nosotros nos salga bien un juego y que alguien más se responsabilice de todo aquello que nosotros mismos hemos hecho o hemos construido. Esto hablando de lo que yo hice mucho tiempo aquí en la clínica. Mis papás nunca estuvieron desapegados de mi tratamiento. Realmente yo seguía como enojada, yo decía, pues es que ¿por qué me tenían en control? Y después hubo un tiempo en el que ya no encontraba forma de escaparme. Realmente yo ya no encontraba la forma de regresar a ello sin decir, me van a volver a internar. Entonces para mí al principio fue como un intento obligado. Sin embargo, poco a poco yo comencé a tomar terapias de manera propia. Yo decía, yo quiero mi terapia, me hace falta mi terapia. Mamá, mi cercanía cada vez era más con la clínica, la fundación, yo me sentía mal y sé que tengo un lugar seguro. Sé que tengo un espacio que es mi espacio y que sé que pase lo que pase es algo que yo atesoro, yo cuido, yo amo, yo respeto y que sé que está aquí para salvarme y que ya también sé cómo salvarme, pero las bases no las construí sola. Toda mi recuperación ha sido construida desde un conjunto, desde familia, desde mi doctora, desde mis hermanas, mis amigos. El llevar una vida que después tuve que tomar como normal, el darme cuenta que todos estamos enfermos de cierta manera, que todos tenemos dolores, que todos vivimos con daños y que al final de cuentas somos personas rotas intentando demostrar que no lo estamos. Ellen West cumple 25 años de ser un mundo. Para mí yo diría que Ellen West es mi mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo que me ayudó a construirme, es el mundo que me salvó. Es el mundo al que yo llego y puedo resguardarme. Para mí es el mundo de salud. Es estar viva y que realmente, pues es que hasta me quedo sin palabras, ¿no? O sea, lo que siento por esto es inexplicable. O sea, tengo un agradecimiento increíble porque yo ya no veía la salida. A pesar de todo lo que yo hice y de lo que me responsabilizo, el lugar nunca me guardó rencor. Yo sigo entrando a esta casa como si fuera mi casa, a esta fundación como si fuera mi hogar y me siguen acogiendo con los brazos más abiertos del mundo. Sigo teniendo aquel soporte incondicional, me siguen atendiendo de la manera más respetuosa y de calidad. Incluso a partir de esto, una de mis hermanas también tuvo un problema, una cuestión distinta a la mía, y a pesar de lo que habíamos vivido, las puertas también se le abrieron a ella. De la misma manera nos apoyaron, y no solamente con cuestión de terapia, de nutrición, de todo, sino también económicamente. Estábamos en una situación bastante fuerte en la cual se le abrieron los brazos a mi hermana y la clínica la recibió a ella, me recibió a mí, ha recibido a mi familia con los brazos abiertos a pesar de todo lo que ha pasado y de los daños que yo también he cometido. Es una clínica la cual no guarda rencores. La fundación no tiene personas a quien sí, a quien no tiene distinción. La fundación ayuda a quien puede y a quien quiere, claramente, porque la recuperación no solamente es de un equipo, sino es tuya. Si tú eres una persona que no está decidida a recuperarte, no lo vas a hacer aunque estés internada en el mejor lugar del mundo, aunque tengas la mejor clínica del mundo. Si es algo que tú no quieres, no lo vas a hacer. Sin embargo, el seguir culpando
o tratar de echarle la culpa a un lugar que ha sanado miles de vidas, es hasta ahora lo que yo puedo decir que de lo que más me arrepiento y agradezco, porque no ha tenido distinciones. No ha sido un lugar al cual yo pueda decir lo odio, es malo, han hecho, deshecho, porque soy un ejemplo de alguien que estuvo muerta y que ahora está viva, de una persona que realmente renació y que dejó de ser ese cascarón de huevo gris y que ahora todos los días tiene colores, que ahora sabe por todo lo que pasó, lo acepta, y que de la misma manera sigo viviendo, sigo teniendo emociones, sigo estando enojada, sigo viviendo cosas día a día. Sin embargo, sé que tengo a alguien atrás, que puede ser la 1, 2, 3 de la mañana, tengo aquel conflicto que me está derrumbando y sé que hay una mano al lado, y es Araceli a las 3 de la mañana aceptando mis llamadas. Es Araceli viendo mis fotos llorar y diciendo tranquila. O es el momento en el que estoy quebrada y le digo, Ara, necesito mi clínica, y me dice, vente. Necesito mi fundación, vente, aquí te recibimos. Que es el momento en el que yo tengo ganas de gritarle al mundo que la recuperación es posible y que para mí el EnWest